días, mis queridos educantes. Buenos días, señor profesor. En esta oportunidad vamos a trabajar la obtención de un vector resultante, cómo se determina la resultante de varios vectores. ¿Listo? Entonces traemos a correlación esa situación. Miren, desde un punto fijo se están aplicando varias fuerzas. Una fuerza de 12 newton con un ángulo de 45, una fuerza de 5 newton en todo el eje X positivo, otro de 10 newton con un ángulo de 70 con respecto a X, otro de 4 newton en todo el eje Y negativo, otro de 12 newton con un ángulo de 40 respecto al eje Y, como indica la figura, y otro de 14 newton con un ángulo de 50. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a tomar todos los vectores y los vamos a descomponer en X y descomponer en Y respectivamente, teniendo en cuenta siempre que el que tenga el ángulo es coseno. Esa es la clave. La componente que tenga el ángulo se determina con coseno y la otra con seno. Muy bien, comencemos. Para cada vector, para poderlo operar, le voy a dar una letra. Entonces el primero lo llamé A, este B, este C, D, E y F. Tenemos 5 vectores. Entonces, de cada uno va a tener una componente en X y una componente en Y. Entonces, para adelantar tiempo, escribo todos. Componente en X, componente en Y, componente en X, componente en Y para cada uno. ¿Listo? Comenzamos con el primero. El vector A, ¿quién tiene el ángulo? ¿X o Y? ¿X o Y? X. Quiere decir que la componente X va a ser con coseno. Entonces empiezo, escribo el número, o lo que vale pues el vector. 12. Por coseno porque ya determinamos que tenía el ángulo. Por el ángulo que es 45. Es decir, esta componente es con coseno, la otra es con seno. Después determinamos el signo. ¿Cómo son las X en este cuadrante? Y las Y en este cuadrante. O sea, quedamos en el grado positivo. Continuemos con B. Observo que B está todo sobre el eje ¿qué? O sea que la componente en Y, ¿cuánto vale? 0. O sea, la componente en Y, 0. Y en este cuadrante, ¿o en qué dirección? ¿En qué sentido está? ¿O qué signo tiene? ¿Positivo o negativo ese X? Positivo, entonces obtengo 5 newton. Sigamos con C, miren así. C, ¿quién tiene el ángulo? ¿X o Y? X. Entonces aquí también la componente X va a ser con coseno. Entonces escribo la magnitud, que es 10, por coseno, que ya lo determinamos, del ángulo que es 70. Si este es con coseno, ¿el otro con qué es? Con seno. Y después determinamos el signo. ¿Cómo son las X en este cuadrante? ¿Y las Y? Quiere decir que las Y tienen que tener medios. Pasemos al vector D, que está todo sobre el eje Y negativo. Entonces obtengo que D a qué va a ser igual a la componente en X de D, ¿cuánto va a ser? 0. Y todo el vector va a estar sobre Y, positivo o negativo. Como va hacia abajo, negativo. Pasemos a E. Vean acá. ¿Quién tiene el ángulo? ¿X o Y? Y. Quiere decir que en este caso Y es con coseno. Entonces escribo la magnitud que es 12. 12. Pero estoy en Y, ¿cierto? 12. Porque Y es con coseno. Y con coseno. Por el ángulo que es ¿cuánto? 40. Entonces si este es con coseno, X será con seno. 12 seno de 40. Ahora por último determine el signo. ¿Cómo son las componentes? ¿Cómo son X en este cuadrante? Negativo. Y Y en este cuadrante. Positivo. O sea que ambos son negativos. Por último vamos para F. Listo. En el vector F, ¿quién tiene el ángulo? ¿X o Y? Mire, ¿quién tiene el ángulo? ¿X o Y? Y. Quiere decir que la componente Y debe ser con coseno. Te escribo la magnitud. 14. La Y, 14. Por coseno del ángulo, que en este caso es 50. Si este es con coseno, entonces el otro es con ¿qué? Con seno. Y determino los signos. ¿Cómo son los X en este cuadrante? Negativos, entonces X con menos. ¿Y los Y? Positivos. Entonces Y con más. Ahora, voy a sumar, pues algebraicamente, si es positivo, pues con el menos, voy a sumar todas las componentes. ¿Listo? AX, BX, CX, DX, CX, FX. Lo sumo y obtengo la resultante total de menos 1,53. Lo mismo hago con los Y. Voy a sumar todos los Y. Entonces 12 seno de 45 más 0. Todos los Y. Menos 10 seno de 70. Menos 4. Menos 12 coseno de 90. Más 14 coseno de 50. Y obtengo una componente en Y de menos 5,1 newton.
Estas serían las componentes resultantes del vector. Ahora, ¿cómo se determina la magnitud del vector resultante? Aplicando Pitágoras. Pitágoras. Entonces, raíz cuadrada. Y una vez, como Pitágoras siempre relaciona los cuadrados de las cantidades, nunca me da negativo. Entonces, cuando yo aplico el teorema de Pitágoras, no me preocupo por si son menos o más, porque de todas maneras, al elevarlo al cuadrado, siempre me va a dar positivo más. Entonces, 1,53 al cuadrado más 5.1 al cuadrado. Ojo, pues, por lo que acabo de decir. Muy bien. Pero, ojo, en la calculadora es necesario colocar estas relaciones entre paréntesis, porque comúnmente, si no lo coloco, le saca raíz solamente al primero. Muy bien. Opero y obtengo una resultante de 5,32 Newton. Esa va a ser la fuerza resultante que va a actuar sobre el cuerpo. Ahora, ¿en qué dirección? Aplico la inversa de la tangente. Recuerde siempre que el ángulo que obtenemos de la calculadora siempre es con respecto al eje X. Vamos a ver entonces. Tengo tangente a la menos 1, siempre Y sobre X. Entonces la componente Y, ¿quién es? 5 menos 1. 5.1 menos 5.1. La componente en X menos 1.53. Opero tangente a la menos 1 en la calculadora y me da un valor de 73,3 grados. Graficando la respuesta. Entonces, ojo. ¿Cuánto me da? Menos 1.53 en X. Negativo, en esta dirección. Menos 5.1 negativo, o sea, hacia abajo. El vector resultante sería este de acá, que tiene una magnitud de 5,32. Y el ángulo, efectivamente, me dio positivo. Recuerden que los ángulos positivos hacia dónde van, los positivos son en esta dirección, los negativos en esta dirección. Si sigo por acá, quiere decir que este vector, ¿cómo es? Positivo correspondiente a lo que me dio de la calculadora. ¿Me hice entender, mis queridos educandos? Sí.